Buenos días, buenas tardes. No sé si se me escucha mejor. Bueno, mi nombre es Renato Jiménez. Soy especialista en plataformas Microsoft y otras plataformas. Muchas gracias por venir el día de hoy. Pues el día de hoy vamos a revisar un webinar de uno de nuestros productos que también ofrecemos soporte y soluciones, que es de Babysit. En este caso, muchos de ustedes lo deben conocer, tal vez por plataformas con lo que son integraciones con Oracle. De Babysit ahora nos está ofreciendo una mayor gama de posibles productos con los que podemos integrar, entre los cuales hoy día nos vamos a enfocar en lo que es Postgres y lo que es SQL como tal. Entonces, bien, comencemos. Entonces, este webinar tiene una duración de 1 horita, en los cuales vamos a ver los siguientes puntos a considerar dentro de esta hora que nos han facilitado ustedes. Una pequeña presentación, temas de contingencia, por qué preocuparnos por la contingencia, comparación de DBVisit contra herramientas nativas de cada uno de los motores de base de datos que vamos a hablar, en este caso SQL y Postgres. También, ¿qué es DBVisit? Una pequeña explicación. Ventajas de DBVisit frente a las soluciones nativas que vienen dentro de los mismos motores de base de datos SQL Server y Postgres. Así vamos a ver una pequeña demo técnica y un poco vamos a hablar de las ventajas de renovar el soporte con DBVisit, que es lo que vamos a obtener. Ok, entonces, ¿cuál es la idea de este webinar? Si bien es cierto, hemos tenido varios webinars que hemos estado hablando de muchos temas. Este webinar está enfocado en ofrecer una solución adicional a lo que ya tenemos o podríamos tener con soluciones nativas de contingencia para, en este caso, Oracle, SQL Server y Postgres. Hoy, en este webinar, nos vamos a enfocar específicamente en dos motores de base de datos que están bastante difuminados dentro de nuestras organizaciones. Como tal, últimamente ha cogido bastante fuerza el tema de Postgres, SQL, y también bastante uso y manejo ya de temas de cores muy importantes, el tema de SQL Server. Entonces vamos a enfocarnos en qué ventajas nos ofrece DBVisit, qué podemos tener, qué vamos a mejorar nuestra infraestructura y temas que nos podría ayudar a hacer nuestra gestión en nuestra operativa lo mejor y más fácil del caso para poder dar este uso hacia nuestra organización. En este caso, tenemos que ver el tema del impacto económico a nivel de nuestras infraestructuras cuando no tenemos manejando un tema de disaster recovery y tolerancia a fallos. Tenemos unos datos bastante importantes, últimamente bastante relevantes, que nos pueden hacer referencia con respecto a estos temas y a la necesidad de manejar estas oportunidades dentro del negocio. Primero, en Ecuador, últimamente se han registrado un 75% de aumento de ataques cibernéticos a nivel de nuestras infraestructuras, lo cual es bastante preocupante. Hoy por hoy, sobre todo si no tenemos todas las seguridades y los temas 100% validados para poder proteger lo más importante que es nuestro negocio, que es la información. Más o menos se ha calculado que estos ataques ocurren unos 89 por minuto. Lastimosamente, muchos de estos ataques son externos y en otros casos de estos ataques, lastimosamente, lo estamos teniendo dentro de nuestra misma organización, que pone en peligro la información con la cual nosotros trabajamos y que es uno de los activos más importantes. Dentro de esto, cabe mencionar que uno de los focus groups de estos ataques informáticos que ponen en riesgo nuestra infraestructura son empresas pymes, empresas pequeñas, entre las cuales la inversión para cuidar esta infraestructura, esta información, representa costos que dentro de la implementación hay unos costos ocultos dentro de las soluciones nativas que lastimosamente tienden a incrementar los costos de implementación, incrementar los costos de manejo y peor aún los costos de soporte. Lo que nosotros necesitamos es con DBVisit ahorrar estos costos, hacer un mejor manejo de estos costos y dar una solución la cual puede hacia nuestros usuarios finales, a nuestra organización, a nuestros clientes,
darles ese valor agregado en donde puedan tener la tranquilidad de que su información está súper bien cuidada, ¿sí? Los ciberataques son la principal causa de interrupciones de en nuestros entornos empresariales de nuestra organización. Solo el 13% de las organizaciones afirman lograr con éxito restauración durante la recuperación ante desastres. Lastimosamente, esto es así. Al no considerarlo, muchas organizaciones considerar que estos manejos de la información, estos manejos de infraestructuras para tener contingencia de nuestros datos, lastimosamente comprenden una inversión fuerte, no quieren hacerlo por no ahorrarse ese costo. Lo que no están viendo es que para recuperar la infraestructura después de un ataque, el costo de esa recuperación es mucho mayor porque lastimosamente tenemos que un 13% de todas estas empresas que sufren un ataque pueden recuperarse de estos fallos y eso es bastante grave, o que los tiempos de recuperación son totalmente inaceptables porque la infraestructura y la organización necesitan seguir funcionando para poder seguir y hacer lo que en este caso queremos que haga una organización, que es generar recursos, generar dinero. Y al no poder recuperar su infraestructura, es muy, muy complicado dar este servicio que los usuarios requieren hoy por hoy, que dado las nuevas tecnologías se requiere un servicio inmediato, con rapidez y agilidad, lo más pronto posible, porque nuestros usuarios requieren hacer uso de nuestros servicios con una mayor agilidad y un menor tiempo posible de respuesta. Entonces, entre estos problemas que estamos teniendo últimamente, se han detectado tres que son los más comunes. Uno, errores humanos. Todos se equivocan en algún momento y esas equivocaciones generalmente tienen un costo alto en nuestras organizaciones. El manejar ese costo es difícil, es duro. Entonces, tenemos que estar pendiente de que todo ese manejo de esa infraestructura tiene que darnos un mejor costo posible, el mejor tiempo de recuperación posible para que nuestra infraestructura no se vea afectado como tal, ¿sí? Otro tema también bastante acá, tenerlo en cuenta es tema de red. Y este tema de red es basado sobre todo, o para tenerlo en cuenta en el año pasado, lo que pasamos, tema de apagones. Los apagones le ha costado a la organización y a muchas empresas muchísimo dinero por la indisponibilidad de recursos, sobre todo temas de la red en la organización. Entonces, al no tener esta contingencia lista, es bastante probable que tengamos pérdidas económicas bastante fuertes por impactos en comunicaciones, que puede ser por daños y, o en este caso, por indisponibilidad de la red por temas eléctricos, y que estamos prontos a saber si todos los medios que se han utilizado van a poder cubrir la demanda eléctrica, que estamos prontos a iniciar la temporada de racionamientos. Esperemos que todas las medidas que se hayan previsto nos ayuden en aminorar o en lo mejor posible desaparecer el tema eléctrico, pero sí es un tema a contemplar. Y por último, que es el más terrible de todos, corrupción. Los ataques y la pérdida de información, como les había comentado, está dándose dentro de nuestras organizaciones y esto nos está llevando a costos no contemplados bastante altos, que tenemos que saberlo ver, tenemos que saber prever. Entonces, tenemos de estas dos motores, de estos tres motores, cada motor tiene su propia alternativa para manejar contingencia. Vamos a ver de cada motor, en este caso que nos vamos a enfocar, que es SQL Server y Postgres, sus ventajas y sus limitaciones, porque no todo puede ser mal. En SQL Server, ¿qué tenemos para manejo de contingencia de la información? Como ya hemos conocido, muchos de aquí tendremos la experiencia, tenemos log shipping, always on y replication. Ventaja más importante de todas, 100% compatibilidad con productos Microsoft. Todo lo que es Microsoft es compatible de uno con otro, evidentemente salvando el tema de versiones, en el cual deberíamos, entre comillas, tener las versiones lo más actual posible para tener el soporte del mismo fabricante y tener esas correcciones de errores que os puede dar. Tenemos una sola consola central, que es el SQL Server Management Studio. Hoy por hoy lo podemos descargar en cualquier momento e instalar en nuestra máquina.
y desde ahí poder manejar nuestra infraestructura y en este caso la contingencia de datos que cualquiera de estas que podríamos optar por utilizar. Y ahí vienen los primeros problemas. Primero, limitaciones. Una de las limitaciones más grandes, complejidad. Cada una de estas tres contingencias que hemos hablado, dependiendo de la contingencia que decidamos, tiene su complejidad con respecto a implementación, con respecto a manejo de licencias, con respecto a requerimiento de recursos, con respecto a tiempos que nos va a otorgar para poder manejar la contingencia. Entonces, todo esto sí nos afecta. Esos son temas que tenemos que considerar literalmente. Segundo, también es una limitación importante, el costo. Sobre todo en SQL, porque tenemos que pagar un licenciamiento correspondiente a este tema. Y Microsoft hoy por hoy, como ustedes saben, está realizando cambios al método de licenciamiento que se están manejando muchos de sus productos. Y los cambios están siendo en algunas veces bastante bruscos, los cuales a nivel de infraestructura sí nos perjudican para un manejo y cotización y renovación del licenciamiento de nuestros productos. Y la parte más difícil con respecto a las limitaciones, dependencia de versiones del mismo infraestructura a nivel del motor de base de datos o del sistema operativo. Dependiendo de la versión del sistema operativo y la versión de base de datos, ciertos features o no están disponibles y ciertos o no son de mayor dificultad de configurar y ciertos o no tienen o no soporte el fabricante, lo cual es claramente una desventaja, una limitación dentro de los productos nativos de SQL Server. Asimismo, otra solución que se ha hecho, motor de base de datos que se ha hecho bastante popular, como es PostgreSQL, tenemos dos métodos de contingencia de datos, que es Streaming Replication igual Archiving. Streaming Replication en warm y igual Archiving en hot. Entonces, ventajas. Evidentemente una ventaja con la que es muy difícil se puede competir. Libre. Postgres es libre dependiendo, con muchas comillas grandes, de el feature que queramos ocupar. Pero de ahí así, Postgres es 100% libre. Existe una altísima documentación en línea para la implementación de estas dos opciones de contingencia, y ahí viene, dos comillas también grandotas, dependiendo sobre la versión de SO que se quiera realizar. Si lo estamos viendo sobre plataformas Linux, la documentación es bastante amplia, bastante grande, bastante fácil de seguir. Pero si por si acaso en algún momento se preguntan si queremos hacer la implementación de Postgres sobre Windows, que también es posible, esta documentación se reduce significativamente. Entonces, no es que para cualquier motor de sistema operativo la documentación es amplia y de fácil consumo. No es así. Dependiendo del sistema operativo sobre el que vayamos a levantar nuestro Postgres, vamos a tener X o Y limitación para su consumo y su uso. Entonces, sí hay que tener en cuenta estos temas. Y también, al ver esto, tenemos limitaciones. Uno, visibilidad. Como Postgres tenemos la herramienta que es el pgadmin, y hay otras también del mercado, pero no tenemos una herramienta que nos muestre como el SQL Server Management Studio, por ejemplo, de manera ágil, simple y rápida, cómo se está comportando nuestra infraestructura de contingencia. Eso no hay. Entonces, tenemos un problema al hacerlo de la manera natural. La recuperación de estos fallos es 100% con interacción de usuario. Es decir, alguien con conocimientos tiene que ir, interactuar contra la plataforma y gestionar esta contingencia de datos. No tiene una contingencia semiautomática o automática para tolerancia. No existe eso. Entonces, eso también es una limitante porque estamos dependiendo de un conocimiento profesional y ganado con respecto al tema. Asimismo, dependemos de una interfaz gráfica que también tiene una dificultad porque estamos hablando de conocimiento experto. Gente que ya haya tenido bastante trabajo y bastante manejo sobre PostgreSQL, que en el mercado están comenzando a moverse la plataforma, pero no es aún de amplio uso como por ejemplo Oracle y SQL Server.
No es así. Está comenzando a moverse bastante, pero todavía falta para llegar a los niveles de conocimiento y de personal preparado para esa gestión. Y evidentemente tiene pequeños costos ocultos, como por ejemplo el profesional, la persona capacitada para gestionar esta base de datos tiene que tener su conocimiento previamente validado, tiene que haberse preparado, y ese costo de adquirir o de tener ese tipo de personas en nuestras plantillas de trabajo sí es considerable, por la poca cantidad de profesionales disponibles en esa área que hay. Sí existe, pero no en la cantidad que muchos quisieran o esperarían que existiera para el manejo de Postgres. Entonces, esa es una limitante también a considerar dentro de las herramientas nativas de manejo de contingencia a nivel de motores de base de datos. Entonces, ¿qué es DBVisor? DBVisor es una empresa, para algunos, bastante nueva, que tiene más de 20 años en el mercado, para otros bastante antigua, dependiendo del tiempo, como lo ven. Sí, esta empresa está siendo utilizada por más de 1.800 empresas a nivel mundial, de más de 120 países. Entre esas empresas de bastante renombre, como ustedes ven ver ahí en una pequeña captura, sí, entre esas está de las más grandes NEC, que muchos debemos de haber escuchado, Xerox, sí, Samsung, como fundadas para estas herramientas. Fue fundada por un DBA que está enfocada esta herramienta en tener y en proporcionar a su usuario final las mejores prácticas de disaster recovery con el menor tiempo posible y de la manera más simple posible. La idea es que cuando nosotros manejemos nuestros disaster recoveries, nuestra contingencia de datos, sea rápido, ágil y fácil para que del usuario, sea, si no sea un usuario experto, que no lo podamos contratar por tema costo salarial, por tema no disponibilidad, por tema distancia, por tema de idiomas, una persona con una capacitación básica pueda hacer gestión y frente a todos los problemas que se puede encontrar con DBVisor. DBVisor es el aliado que nos va a permitir, en este caso, manejar los 3 motores de base de datos que por hoy tenemos soporte de una manera fácil, ágil y rápida para poder mostrar a su usuario final y hacia la organización que nuestra infraestructura está lista para cada una de las nuevas amenazas que se ciernen sobre ella y sobre la organización. Entonces, ventajas de Visis frente a las soluciones nativas. Primera y más importante, tenemos hoy por hoy la cobertura sobre 3 motores de base de datos: Oracle, SQL, Postgres. Eso es muy complicado, dependiendo de por cuál lado nos vayamos a hacer esta gestión. Y eso al final sí nos da una ventaja bastante importante porque tendríamos una sola consola para 3 motores de base de datos, lo cual es muy, 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 muy importante en las organizaciones, el tener una consola central y no tener varios monitores con varias máquinas y varias licencias de varias cosas para monitorear una base de datos por aquí, otra por allá, otro motor por acá, tener en una sola consola centralizada. Siguiente, tenemos replicación en caliente y en diferida. DBVisor utiliza parte de las funcionalidades nativas de las mismas soluciones para hacerlo de cada una de las soluciones como le permita la solución rápida, ágil y eficazmente, lo cual va a reducir los tiempos de indisponibilidad y va a tener una posibilidad de que en caso, Dios no quiera, sean atacados y se comprometa la infraestructura y la información, puede ser recuperar lo más rápido, amplio y fácil posible. Además de esto, DBVisor tiene una consola gráfica o, si quieren, también línea de comando, porque algunas personas están acostumbradas a línea de comando, pero le da las dos opciones. Pero ¿cuál es la idea o cuál es el feature? Su consola gráfica. Una consola gráfica bastante simple y fácil de manejar, la cual no necesita el aprendizaje de un personal experto para darle la gestión y la continuidad a la misma, para mantener la infraestructura protegida de todos estos temas que hemos ido viniendo que podrían afectar a la organización.
En sí, algo más simple y más importante hoy por hoy, cómo se está moviendo la tecnología, es multisitio. Puede ser nube o híbrido on-premise, como queramos manejarlo. Y ahora que muchas de nuestras infraestructuras, por temas de seguridad, se están yendo a la nube, necesitamos una consola que se adapte a esas funciones, al tema de poder manejar nuestros procesos y bases de datos desde una nube, cualquiera que ésta sea. Entonces, DBVisi nos da esta opción de ponernos a integrar a la nube, a cualquiera de las mayores y más populares que tenemos, como Azure, Oracle, ¿sí? Podemos integrarnos hacia allá e ir gestionando nuestra infraestructura hacia allá, lo cual es bastante importante. Otra cosa que, dependiendo del motor, tenemos o no tenemos, es el monitoreo y las alertas. Esto de monitoreo y alertas es las notificaciones que nos puede emitir la herramienta en caso de fallo o en caso de algún problema dentro de la infraestructura con respecto a alertas. Pero el monitoreo es importante. ¿Por qué? Porque las soluciones nativas lo que intentan es recuperar el servicio en otro lugar. Pero el monitoreo que nos da DBVisit nos permite, inclusive después de tener alguna falla, generar o ejecutar scripts para que hagan una X o Y actividad previamente determinada para poder levantar o notificar o hacer alguna actividad que permita la recuperación efectiva de nuestra infraestructura. Entonces, esto sí es bastante importante tenerlo en cuenta. Y evidentemente, el costo con respecto de DBVisit es bastante efectivo porque nos estamos hablando primero en personal capacitado, altamente capacitado en la organización, que tiene que estar al día en las tecnologías, tiene que estar al día en la documentación, tiene que mantener nuestra infraestructura al día, recomendado por fabricante, por temas de seguridad, issues, bugs, o temas de validar, en este caso, para evitar futuros ataques o hackeos de nuestra infraestructura. Eso tiene un costo bastante importante. Entonces, DBVici nos ayuda a manejar este costo, nos ayuda a darle esa vuelta al costo que se requiere para que sea lo más rápido posible restaurar nuestra infraestructura como tal. Verlo desde una consola central donde demos todas las gestiones del caso para poder recuperar la infraestructura y la operativa de la organización. Entonces, DBVisit nos permite hacer esta gestión, nos permite hacer esta recuperación lo más rápido, efectivo y lo más rápido con respecto a costos comparado al costo de adquisición de licencia, en el cual realmente como funciona DBVisit no tiene comparativa. ¿Sí? Entonces, tenemos esas funcionalidades previamente establecidas. Entonces, ahorita vamos a ver una pequeña demo técnica en donde vamos a ver cómo se gestiona o cómo gestiona DBVisit dos de los motores de base de datos. Uno, SQL Server, y otro enfocado hoy por hoy a Postgres, que es una de las herramientas que está teniendo más alto impacto de la organización. Vale la pena mencionar que DBVisit se ha desarrollado mucho más con respecto a dos motores y está cogiendo el tercer motor dentro de la infraestructura. Las funcionalidades y los features que ofrece DBVisit para SQL Server y Oracle no tienen parangón. Son muy, muy buenas y permiten a nuestros usuarios y a nuestros técnicos un manejo y una gestión bastante ágil de cualquier problema que podemos hacer. Con respecto a Postgres, vamos a ver que lo que está ofreciendo DBVisit es bastante bueno, es bastante amplio, ¿sí? Y sigue creciendo en el roadmap. Tenemos una liberación muy amplia de temas y funcionalidades que van a venir con respecto a Postgres. Pero ahorita ya tenemos ciertos temas bastante óptimos, amplios, manejables y sobre todo de fácil uso de su usuario final, que les permitirá ganar el tiempo que se requiere para restablecer los servicios lo más pronto posible cuando se tenga alguna falla no determinada o no programada. Bien, entonces vamos a ver la pequeña primera demotécnica. Ok, esto es nuestra consolita de Postgres, de DBVisit, perdón. Una consola vía web, primero, de fácil uso, porque pueden utilizarlo por cualquier navegador que se requiera. Edge, Firefox, Chrome, Opera, Brave,
el que ustedes requieran. No hay problema, va a funcionar, garantizado. Entonces tenemos una consola simple, en donde lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, indicar la instancia que queremos ver. Aquí, automáticamente Postgres de Babysit nos va a mostrar, uno, la instancia que tenemos, ¿okay?, que ha descubierto la misma herramienta, y dos, las bases de datos que tiene dentro del mismo de Babysit. Como ustedes lo ven, él automáticamente ha seleccionado, ha indicado el puerto y nos da la opción de los servidores Postgres disponibles para la creación de este Disaster Recovery, en donde él mismo valida versión de sistema operativo como ustedes lo pueden ver ahí, ¿sí? Para las versiones que ahorita, hoy por hoy, están disponibles. En este caso tenemos el Nemito con Ubuntu y la versión 24.04, ¿sí? Esa es la versión que tenemos ahorita para este pequeño demo que vamos a trabajar. Tengo 2 nodos con Postgres, ¿sí? Y vamos a generar ahí nuestra herramienta. El mismo DB-Visit se da cuenta y maneja el puerto por el cual se están publicando los servicios de Postgres. Nos indica el path de disco en el que vamos a manejar, como ustedes lo pueden ver ahí, y nos pide en este caso un nombre de la configuración, además de mostrarnos directamente los tamaños de las bases de datos que vamos a trabajar y vamos a replicar en el mismo Postgres. Entonces, lo único que hacemos nosotros aquí es ponerle un número, un nombrecito a esta configuración, que en este caso le ponemos Postgres, y vamos a cargar la licencia. Y ahí viene la primera pregunta. ¿El licenciamiento de Postgres es por instancia? Sí, no es por base, es por instancia. Yo puedo poner una instancia de Postgres, la licencio y la puedo manejar directamente como yo requiera. Ok, una vez se pone ahí nuestro licenciamiento, nosotros ponemos Create configuración, vemos las versiones, como ustedes ven, estamos enfocados en la versión 24.04, ¿sí? Con Postgres 16, versión 16.8, y vamos a generar nuestra configuración. Y listo. Así de simple se ha hecho. Cuando ustedes recuerdan, o los que han tenido la oportunidad de manejar Postgres dentro de las plataformas, ahí tenemos que hacer los cambios. Primero, en el archivo postgres.conf. De ahí tenemos que hacer el cambio en el archivo de los puertos y las IPs que van a escuchar. Tenemos que hacer la creación de un grupo. Tenemos que hacer la activación de los permisos del grupo para que el Postgres permita sincronizar. Tenemos que dar la configuración para que nos acepte todo tipo de conexiones. Y aquí, como lo hemos visto, con 2 simples clics, que en este caso yo doy en Setup Disaster Recovery, yo puedo escoger la localización de los archivos de Postgres, que él automáticamente los mapea sin que yo le diga. Él ya mapea las configuraciones y me da las 2 opciones. En un standby en hot, un standby en caliente, y el método de replicación, que sea streaming o si no, WAV. Cualquiera de los dos. Entonces, yo ahí escojo mis opcioncitas. Normalmente la mayoría de personas escoge streaming. Podemos hacer una replicación de test, pues nos pide usuarios passwords con los que vamos a manejar el Postgres, ¿sí? Los usuarios de base de datos. Ok, yo lo tengo por acá mapeaditos, pongo el password. Hago un replication test, él me valida si es posible o no, y start. Como ustedes lo acaban de ver, en 3 clics, 3 simples clics, he configurado streaming para Postgres. Lo que estamos viendo ahí es lo que él por detrás está ejecutando, que en este caso está creando ya la base de datos y está replicando la información entre el servidor origen y el destino de cada una de las bases de datos, y la información que en este caso está replicando en tiempo real desde la base de datos hacia acá. Si seguimos el tiempito con respecto a la configuración, nos tomará unos 5 minutos, 4 minutos. Él ya replique las bases de datos y las ponga en línea. Con respecto a lo que podemos hacer para configurar nosotros entre 2 noditos con Postgres y hacer la configuración del archivo
postgres.com, de hacer la configuración del archivo post.conf para dar los accesos, de tenemos que borrar el path, que tenemos que setear los permisos de usuario, que tenemos que configurar el grupo, etcétera, 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 etcétera. Eso nos toma más o menos unas 3, 4 horas en realizarse. Aquí, con DBVisit, lo hemos hecho en 4 minutos. 4 minutos, en donde nosotros ya tenemos una estancia con 5 bases de datos replicado entre 2 nodos para cualquier tema que se nos pueda presentar, ¿sí? En donde yo puedo parar el clúster, hacer un switchover del clúster, puedo definir temas de configuración, puedo definir observadores para el auto failover en el caso de que requiera, en donde yo tengo parámetros previamente donde él va a hacer el chequeo de la instancia, el número y cada qué tiempo lo va a chequear, cada cuántas veces va a intentar hacer un failover, si no encuentra el failover, él automáticamente lo va a hacer, cuántas veces va a reintentar. Tenemos opciones de alertas, si lo queremos mandar, opciones de notificaciones, opción de ejecución de scripts aparte de lo que va a hacer el BBVisit para que la instancia haga un X o un Y trabajo para poderse ver. X o Y trabajo. Eso significaría a nivel de organización el tener una persona sentada revisando los logs del Postgres para ver cómo está el Postgres en ese momento. Lo que aquí, desde una consola central, tenemos disponible ya. El tiempo que nos estamos ahorrando aquí, el tiempo de manejo, como ustedes lo ven, es bastante simple, en donde nos muestra ya los parámetros que está y las opciones de listener. Nosotros no hemos tenido que entrar a configurar desde qué IP a qué IP vamos a ver, por qué puertos y darle el permiso al usuario. No hemos hecho nada de eso. DBVisit lo hizo todo. Este es un producto hecho de DBAs para DBAs, para que el manejo de la infraestructura sea lo más simple, rápido, práctico, y se pueda gestionar toda la infraestructura que requeramos sin ningún problema, ¿sí? Y así lo vemos, también podemos ver cómo está el estado del nodo primario, el estado del nodo secundario, de manera gráfica. Eso en Postgres no existe. Es muy difícil. Tenemos que ver herramientas de accesorios en pgadmin, eso no lo vemos, son líneas de comandos. O comenzar a realizar logs. Acá ya está, para su consumo, para el uso del usuario. Lo tenemos acá como tal, lo tenemos ya disponible, lo tenemos gestionado, lo tenemos ahí a la mano para que en este caso se pueda ver el manejo de nuestra infraestructura. Lo podemos hacer de manera ágil y simple. Entonces, tenemos todas estas opciones para el usuario. Tenemos esa funcionalidad que le podemos dar al usuario como tal, ¿sí? Entonces, tenemos esa visión que le podemos dar al usuario final para que él pueda gestionar su infraestructura de manera simple. Podemos parar y inicializar el clúster o hacer un switchover de inmediatamente o hacer una activación de failover en donde el mismo DBVisit nos dice, ¿quieres activar el failover? ¿Lo puedes hacer? Sí, ok, un clic. Y listo, activado. No más temas de demora, no más estaciones, no más verificar, no más entrar y botar línea de comandos para que se cambie de un lado a otro, no más. DBVisit lo hace. Nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, nos ahorra recursos, nos ahorra manejo, nos ahorra un montón, ¿sí? Dentro de DBVisit. Esto es lo que DBVisit puede hacer por nosotros y por Postgres para contingencia de datos. Súper rápido, súper simple. Tener nuestra infraestructura lista y habilitar el failover cuando nosotros querramos hacerlo en cualquier momento, regresarnos y manejar nuestra infraestructura. Fácil, simple en Postgres. Muy rápido, muy fácil de gestionarlo como tal. Entonces, para Postgres, como lo hemos visto, lo que normalmente nos haríamos de unas 3, 4 horitas, dependiendo de la versatilidad del ingeniero, sí, hasta por más rápido en unas 2 horas.
En Postgres lo hicimos con DBvisit, lo hicimos en 4 o 5 minutos. Bastante simple, bastante ágil. Lo único que demoró ahí es el tema del copiar la data entre las dos instancias de Postgres, que lo hace en tiempo real por debajo. ¿Sí? En donde nosotros tenemos que copiar, restaurar, borrar la carpetita, habilitar y que comience a replicar, etcétera, etcétera. Eso nos ayuda nuestro buen amigo DBvisit al respecto. Simple. Ahora veámoslo para nuestro SQL. Simple. Nuestra consolita central. 3 motores. Oracle, Microsoft, Postgres. Seleccionamos SQL Server, en donde nos mapea nuestras dos instancias de SQL que ya tenemos previamente dicho, en donde nosotros podemos manejar autenticación SQL, autenticación Windows. Este SQL Server que está aquí, por si acaso, es un SQL Server que está levantado inclusive sobre Linux. Entonces, cualquiera de las dos opciones es viable. Como estamos sobre Linux, nos vamos a ir a lo más facilito, autenticación por SQL. Usuario, password, un usuario con privilegios. Se puede segmentar a usuarios muy específicos para este trabajo. Por el tema de Mito lo estamos haciendo con el SA, que es un sysadmin. En donde hay una conexión, él valida configuración y me atrae, en este caso me confirma las instancias que voy a leer. Dentro de las instancias que él mismo detecta, ya excluye las bases de datos del sistema operativo, las bases de datos del SQL nativo, master, TempDB, MCDB, model, la saca. Y nos muestra las bases de datos creadas por usuario, en donde él nos dice, oye, tienes esta instancia disponible en otro lado donde tú la puedes cargar. Entonces él ya me hace ese mapeo, me dice, ¿quieres apuntarle hasta otra base de datos? Y él solito corrobora las configuraciones, en dónde están los paths de disco donde va a mover los backups de las bases de datos. Y como ustedes pueden ver, habla de USBR, de BBC, Standby, Backup. Nos está hablando en formato Linux, porque estos de SQL están en Linux. También lo podemos hacer con SQL Server que están en Windows. La operativa es la misma. El mismo valida, configura, nos muestra la disponibilidad, si es posible o no configurar, y le dice, ok, perfecto, podemos configurar. Lo único que me tienes que poner es la licencia. Entonces ponemos la licencia y le damos Create Configuration, donde él nos valida el tiempo de la licencia y comienza a configurar. Tema a considerar aquí. La licencia, igual que en Postgres, es por instancia, no por base de datos. Entonces, la instancia que nosotros cubramos, cubre todas las bases de datos que estén dentro. Entonces, nosotros podemos seleccionar una o varias bases según sea nuestra necesidad. Y aquí viene el primer tema. Si ustedes se dan cuenta, las opciones que tenemos para SQL Server son muchísimas más que las que teníamos para Postgres. ¿Por qué? Porque para SQL Server y para Oracle, DBvisit es un producto muy maduro. Y cada versión que sale, DBvisit la analiza rápido, tiene sus propios laboratorios para ofrecer las mejores configuraciones más rápidas, más fáciles de hacer en las organizaciones. Entonces, aquí podemos ver. Yo puedo decir, configurar el Disaster Recovery. Y él me dice, ok, ¿quieres configurar el Disaster Recovery de tal base de datos y de tal base de datos? ¿Le apuntas a las dos, a una? ¿Cuál quieres hacer? ¿En qué tiempo? ¿Quieres activar el observador? Y miren que ahí nos aparecen esos botoncitos verdes que nos dicen The Error Point. Aquí el mismo DBvisit nos da una calificación según la cantidad de opciones y configuraciones y recomendaciones propiamente del fabricante para tener más o menos sano nuestra infraestructura. ¿Sí? Él nos dice dónde va y listo, start. Y listo, comenzó a configurar. Así de simple. No hay que hacer más. Y miren que ahí él ya comenzó a calificar. Miren que ya ha hecho la copia, la restauración, el movimiento de base de datos. No hicimos nada. Lo que, por ejemplo, si vamos a hacernos por Always On, que es ahora un producto que está, tenemos que tener los dos servidores, tenemos que haber creado las bases de datos, tenemos que haber sacado el full backup, de ahí tenemos que haber sacado el transaction backup, de ahí tenemos que haber pasado por red, ahí tenemos que habernos logueado, teníamos que haber declarado
la configuración del Always On, teníamos que haber instalado el feature de Cluster Failover, porque utiliza parte de los features de Cluster Failover, debíamos haberle llamado al nodo, debíamos haber tenido a los usuarios con permisos en ambos lados declarados para que se puedan ver, debíamos haber validado los paths, etcétera, 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 que hay que hacer en SQL Server para que Postgres lo trabaje. Aquí, un clic y ya está. Él lo valida, él lo hace, lo configura. Y nos dio una calificación, como ustedes pueden observar, 8 de 10. En base a todos los features que hemos habilitado, tenemos 8 de 10 en Disaster Recovery. Y si yo habilito el delay, ¿sí? Para que el Standby tenga un delay mayor, ¿sí? Le pongo OK, tenemos 9 de 10 puntos de las mejores prácticas con respecto al Disaster Recovery. En Postgres todavía no tenemos esa calificación, pero en SQL Server sí. ¿Y dónde está el punto adicional o dónde podría hacerse el punto adicional? Es las notificaciones, envío de notificaciones. Y si quiero otra base de datos, listo, ya voy por otra, selecciono BIC, voy a la segunda base de datos, ya tengo mi misma licencia, no tengo que cargar una nueva licencia, Create Configuration, me aparece la otra base de datos. Y él me dice, ¿necesitas configurar? Sí. Me valida todos los paths, me dice los tamaños de las bases de datos, las mismas configuraciones, me valida los puntos y le doy Start y automáticamente él lo hizo. No interactuamos. Y él por cada base de datos nos va a decir las actividades, la ejecución, el tiempo y demás, en donde nosotros no tenemos que estar interactuando, diciéndole en qué path va, con qué featurecito va a crear, dónde están los backups, dónde está la base, etcétera. Nada de eso debemos hacerlo. Él inclusive hace la transmisión de datos. Cuando nosotros hacemos algo on, nosotros tenemos que decir, copio la base de datos, lo muevo acá, de ahí lo pongo acá, de ahí mando la sentencia de restauración, de mando la restauración del log shipping, etc, etc. No, acá ya está. Él mismo lo hizo, él mismo creó el backup, él mismo restauró y él mismo aplicó el disaster recovery. Él lo hizo todo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, lo que requiere de Babysit para la adquisición o el manejo no es una persona que tenga una capacitación altísima, sino tenemos ya la herramienta que ella misma lo hace, ella misma se capacita, ella misma lo genera con las mejores prácticas, ¿sí? Ahí volvemos a habilitar para tener un tema de configuraciones que vamos viendo el log shipping cada cuando se publica. Vamos a activar el standby delay para que nos suba un poquito más, que es las mejores prácticas. ¿Sí? Le ponemos un minutito, lo seteamos y ya tenemos 9 puntos. Y el último punto, que es notificaciones. Manejo de mail. Miren, un puntito más, donde yo configuro un software, que en este caso puede ser un Exchange o puedo irme hacia la nube, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Y puedo tener un servicio de notificaciones en donde yo tendría el 10º punto, cumpliría con todas las best practices de disaster recovery con respecto a SQL Server. Simple. Y todo en una sola consola central, en donde yo tengo el monitoreo, me va a monitorear cada 60 segundos, va a estar monitoreando cuántas veces va a intentar, si quiero configurar opciones de alertas adicionales, si quiero configurar notificaciones, si quiero configurar scripts de manejo, si quiero cambiar los parámetros de dónde están los backups, si quiero generar scripts personalizados para que el EBBC después que haga el failover por alguna caída, él ejecute algo y lo lance, lo puedo hacer. Es decir, la herramienta me permite esta personalización y esta gestión y manejo de mi base de datos de una manera fácil, simple, sencilla y desde una consola central, rápida, para poder tener yo toda mi infraestructura lista, ¿sí? Y ahí poder generar y poder dar esa tranquilidad al negocio que el negocio necesita que nosotros le proveamos para poder dedicar nuestro esfuerzo y nuestro tiempo a la implementación posible de nuevos proyectos, a la implementación, corrección de temas de seguridad, a la implementación de nuevas normas o a la implementación de más productos adicionales que le den un valor agregado a la organización. El Babysit me permite ahorrarme todo eso y más me permite ahorrarme de Babysit. ¿Sí? Entonces tenemos un potencial con The Babysit enorme de tiempo, de ahorro con respecto al profesional que vamos a tener trabajando, el cual si estaría haciendo la gestión y administración de una plataforma nativa, tendría muchos temas que validar
En DBVisit tiene una consolita central vía web en la cual si él se conectara vía VPN hacia la página web, desde cualquier lugar, mediante una página web, podría estar monitoreando nuestra infraestructura en cualquier momento. No tendría que estar conectado directo, conectándose al SQL Server Management Studio para ver cómo está respondiendo. Nada. Al PGAdmin, no, nada. DBVisit lo hace todo. Una sola consola, un solo dashboard para poder manejar esta infraestructura. Fácil y simple. Bien, ahora que hemos visto cómo funciona nuestro DBVisit, vamos a ver qué ventajas tenemos de una, adquirir el producto y dos, de renovar el soporte de DBVisit propiamente dicho. Primeramente, DBVisit, al tener soporte con el DBVisit y tener las licencias activadas, tenemos lo que es actualizaciones bastante rápido, ágil, de el software para ser de fácil aplicación, la verdad, de simple aplicación y tener nuestro software lo más actual posible para dar el mejor soporte a nuestros usuarios finales. Es lo ideal. Tenemos ahí un soporte especializado por parte de DBVisit con un asterisco bastante grande, bastante importante. Cuando nosotros damos este soporte, ¿sí? Nosotros damos este soporte con DBVisit, no solo vamos a tener sobre el producto DBVisit, sino sobre los motores. Cuando abrimos un caso por DBVisit, el profesional de DBVisit que se va a conectar a revisar, va a revisar DBVisit, va a revisar, dependiendo del motor, Oracle, Postgres o SQL, según se requiere. En un solo soporte, todas las herramientas, para poder abrir los casos según sea la necesidad. Compatibilidad y certificación más que validada con los laboratorios que tiene DBVisit. Ellos están probando todo lo que se nos ocurre en un momento determinado para poder ofrecer a nuestros usuarios finales. Están probando todo el tiempo. Tienen SLAs más que garantizados para los incidentes críticos según cómo lo vayamos habilitando. Las 24 horas del día ellos nos van a definir. Vamos a tener un profesional disponible para DBVisit y para motor según sea nuestra necesidad. El roadmap que hoy por hoy DBVisit está mostrando es muy amplio. Y sobre todo sobre Postgres, la idea es con el tiempo alcanzar a todos los features que hemos visto en SQL, que los tenga Postgres, que sea así de simple, que tenga inclusive esa calificación de best practice para que según lo que vayamos habilitando, nos vaya mostrando scores para tener un best practice de esos manejos, ¿sí? Evidentemente, DBVisit nos da una garantía de compatibilidad de implementación de productos porque ellos lo tienen muy claramente documentado cómo funciona, sobre qué plataforma, en qué lugar, qué se debe configurar, qué no se debe configurar, cómo es el despliegue, cómo es la configuración, que ustedes vieron que es bastante simple. Entonces, tenemos una garantía de compatibilidad 100% certera. Y algo que es bastante importante, el ahorro de tiempo y recursos. Al tener el soporte con DBVisit, y si deseamos abrir un caso en un momento, tenemos el ahorro de tiempo y de recursos porque tendremos un profesional, el cual nos puede dar soporte en cualquiera de nuestros motores y además de eso la base de datos según sea nuestra ciudad. Tema de seguridad y cumplimiento, DBVisit está orientado a cumplir normas de seguridad como tal para garantizar que la información no se vea afectada, no se divulgue, no sea, en este caso, mal usada y tenga todas las garantías del caso para que si existe un altercado, una falla, poder recuperar la infraestructura lo más pronto posible. Y sobre todo, protección de la inversión, porque nuestro activo más importante de la organización es la data. Si protegemos la data, tenemos la inversión asegurada. Si no protegemos la data y tenemos un error, una falla en nuestra infraestructura, por cualquiera de las causales más comunes que hemos visto, podemos tener pérdidas bastante importantes en tiempo y, por ende, en dinero en nuestra organización, lo cual nos puede ser de un costo altísimo hoy por hoy, porque tener 1 o 2 horas de indisponibilidad de nuestra información y nuestras bases de datos, por ejemplo, para un retailer, no es viable. No es viable que un retailer no venda sus productos. No es viable bajo ningún contexto porque ahí está el core de negocio. Es el ingreso de efectivo por sus ventas. Entonces no podemos decirle a la organización, no, es que yo voy a recuperar la base de datos porque voy a reinstalar el servidor y de ahí voy a buscar la unidad de tape donde están mis backups
y eso me va a tomar 3, 4 horas. La organización está para esperar 3, 4 horas. La organización está para esperar minutos que el servicio sea restablecido con la agilidad del caso para poder dar el servicio a nuestros clientes y poder permitir el flujo de dinero y los ingresos de la organización, que es el fin de toda organización, ganar. Y ganarlo más rápido y ganarlo mejor y tener toda nuestra infraestructura lista para poder trabajar. Bien, ahorita vamos a tener una pequeña sección de preguntas y respuestas. Por favor, en el chat nos pueden, en el Q&A, nos pueden escribir todas las preguntas para poderlas responder y las vamos a ir contestando según vayan llegando. Adicionalmente, mientras hacemos las respuestas de nuestras preguntitas, ¿sí? Vamos a pedirles que por favor nos ayuden con una calificación a nuestro webinar. Escaneando este pequeño QR, les va a llevar una pequeña encuesta, donde ustedes llenando esta encuesta y siguiendo nuestro ciclo de webinars que tenemos programados, porque todavía vienen más webinars, van a recibir un certificado de asistencia como tal al webinar para el tiempo que nos han permitido, que ustedes nos han acompañado, que les agradecemos un mundo al respecto. ¿Ok? Muy bien, tenemos la primera pregunta. Giovanni David Posquera nos pregunta, ¿cada qué tiempo replica los datos? Bien, DBVici nos permite configurar el tiempo que nosotros queramos. El mismo fabricante nos dice que podría ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y todo eso depende del tamaño de las bases de datos que vayamos a replicar. ¿Ok? Dependiendo de qué tan grande es la base de datos, es el tiempo de replicación que deberíamos manejar. De las bases de datos que yo he visto en ambiente productivo, hasta ahora la que menos tiempo le he visto configurar es 5 minutos, porque son bases de datos de tamaños importantes. ¿Sí? Entonces, sí puede ser unos 5 minutos. He visto bases de datos que por el giro del negocio nos han solicitado que lo hagamos en 20 minutos. También permite la configuración en 20 minutos, no hay ningún problema. Cualquier tiempo definido en base al tamaño de la base de datos cuando maneja la replicación es práctico aplicar y para mejor contestar su pregunta, va en minutos, ¿no? Es en minutos el tiempo que se puede configurar. ¿Esto consume recursos o bloquea la base de datos? La respuesta es no, no existe bloqueos a nivel de base de datos porque él está utilizando los features de backup and restore de base de datos, sea en Postgres, en Oracle o en SQL Server, para lo que es la replicación de la información. Entonces, ¿utiliza recursos? Sí, en este caso tenemos el recurso disco y red y CPU para lo que es el backup, la copia por red, el almacenamiento en red, y de ahí generar el restore, que eso consume un poquito de procesamiento como tal, que es el mismo, bueno, en realidad es menor de lo que hace las opciones nativas tanto de SQL o Postgres. Sí, y en Oracle igualmente, mucho menor el consumo de recursos de CPU. El recurso de discos y red sí, es similar porque estamos utilizando el feature de backup and restore. Entonces sí, tenemos ese tema que considerar. Tenemos una nueva pregunta. Claro, Miguel García nos pregunta, en este caso de la base de datos SQL Server, ¿por qué no toma en cuenta la base de datos del motor, el motor como la base, como el master, el MSDB? Muy buena pregunta. En sí, tomamos en cuenta, hagamos la comparativa de DBVisit contra lo que es Always On. Always On replica las bases de datos creadas por usuario, más no las bases de datos propias del motor. ¿Por qué? Porque para generar esta Always On nosotros tenemos que tener dos motores de base de datos independientes en donde lo que replica es la base de datos con el contenido, permisos, usuarios, tablas, vistas, store procedures, etc. Él no se lleva las bases de datos de sistemas porque son dos instancias totalmente distintas. Está utilizando parte de los features propios que tenemos en replicación nativa de cualquiera de las tres motores de base de datos para gestionar. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, llevarnos la master MCDB y demás,
no nos estaríamos yendo por disaster recovery, sino por high availability. Estamos hablando ya de soluciones de tolerancia a fallos en hardware y tolerancia a fallos en datos. Entonces ahí, por ejemplo, estaríamos yendo a un clúster, ¿sí? Entonces, donde ahí sí tenemos esta replicación de inclusive las bases de datos de sistemas entre dos equipos para tener la data disponible. Entonces, es por eso la razón de que él no se lleva bases de datos de sistema, pero sí se lleva base de datos de usuario, que es la información que sí maneja la infraestructura y maneja nuestros datos importantes dentro de la organización para la replicación, para el disaster recovery. Entonces, lo que está manejando actualmente, hoy por hoy, la infraestructura. ¿Ok? Es como funciona al momento de Babysit. Bien. Entonces, ¿tenemos más preguntas? Por favor, nos ayudan en el question and answer para seguirlas respondiendo, no hay ningún problema. Hasta eso, les voy a comentar que tenemos 2 webinars más programados para ustedes. Uno el 5 de junio, en donde vamos a ver lo que es Oracle en sí como motor de base de datos, optimización y continuidad del negocio con bases de datos de Oracle, el cual se lo recomiendo. Es muy bueno lo que tenemos programado para este webinar. Y para el 26 de junio también tenemos programado un webinar de Red Hat Insights, que es gestión inteligente y proactiva de lo que es monitoreo de infraestructura a nivel de Red Hat, el cual vamos a ver que tenemos ahí una herramientita bastante poderosa para monitoreo de nuestra infraestructura sobre Red Hat. Sí, entonces sí tenemos ahí esto que les recomiendo yo no se los pierdan para lo que es estos webinars, para que los puedan tener. De mi parte, yo me voy a quedar unos segunditos más, unos minutitos más, para si existen más preguntas, poder responder. Les agradecemos mucho el tiempo que nos han prestado de sus días tan ajetreados para poder escuchar este webinar. Entonces, ahí pueden ponerse en contacto con nosotros para temas de soporte en el caso de temas comerciales o renovaciones de productos o preguntas con respecto al producto, a una cotización del producto, hacer un relevamiento para ver cuánto podría costar el producto e implementar a sus organizaciones, se pueden poner en contacto con nuestra compañera Beatriz Valencia. De mi parte, ha sido todo. Les agradezco muchísimo por su tiempo. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? Sí, ¿tenemos alguna pregunta adicional? Permítanme, déjenme actualizar las preguntitas. Sí, no, al momento no se ha cargado otra pregunta. Entonces, de mi parte ha sido un gustazo haber participado con ustedes durante esta hora. Muchas gracias por su tiempo. Espero que tengan una excelente tarde y les agradecemos nuevamente por su compañía. Los esperamos en los siguientes Renato, webinars. perdón la interrupción. Renato, hay un par de preguntas en este momento en el chat directamente. No sé si las podemos leer, por favor. Claro, permítame un segundo. Ok, a ver, acá está. Rodrigo Cobo, en cuanto a seguridad, ¿existe algún superusuario? ¿A este superusuario también se puede auditar los accesos? Sí. Tenemos documentación específica, dependiendo del motor de base de datos, en donde podemos dar accesos mínimos declarados para que en este caso, por ejemplo, por el demo, lo hicimos para SA en SQL y para Postgres del usuario Postgres. Pero sí, existe definiciones de seguridad propias para minimizar cualquier interrupción o cualquier uso de usuario no permitido con superusuarios. Lo podemos hacer, no hay ningún problema si existe documentación previa para manejar esto. Y las auditorías, sí existen las auditorías que se generan propiamente dentro del DB-Visit para lo que es manejo de lo que son las transacciones y replicaciones dentro de DB-Visit. Con este usuario lo que vamos a hacer es el tema de replicaciones. Si quisiéramos manejar un tema de auditorías con este usuario que se estaban ejecutando, se podría también generar temas de auditoría a nivel del motor de la base de datos. Tenemos otra pregunta de José Luis García. Una pregunta dice, ¿en la replicación en la parte secundaria debe estar un motor activo o tiene que estar bajo los servicios? Sí, el motor debe estar en modo activo. Tanto para SQL como para Postgres, el motor va a estar en modo activo, va a estar consumiendo recursos, va a estar levantado, porque él mediante esta parte de aquí, él lo hace esta replicación. Entonces tenemos 2 instancias que deben estar previamente cargadas y levantadas, consumiendo recursos para lo que es la replicación. Entonces sí, tenemos los 2 motores activos
para cada una de estas instancias. Tenemos otra pregunta. Dice, si desde la misma consola se puede administrar de manera centralizada la contingencia de base de datos Oracle, SQL y Postgres en diferentes versiones, la respuesta es sí. Yo puedo cargar tantas versiones de SQL y Postgres como necesidad tenga previo a los requisitos del fabricante y puedo gestionar desde esta misma consola todas esas versiones. El tema es, como les comenté, se requiere una licencia por la instancia que yo deseo replicar. Entonces, si tengo, por ejemplo, SQL Server en 2016 contra 2016 y de ahí tengo un 2019 y de ahí tengo un 2022, yo necesitaría 3 licencias de Postgres para poder este monitoreo de replicación, pero puedo tenerlo entre varias versiones de Postgres, perdón, de SQL en una sola pantalla, todos controlados las replicaciones sin ningún problema. Tenemos otra pregunta, dice, ¿una sola consola de Vvised es posible en monitoreo de multiversión, es decir, de SQL Server hasta de SQL Server 2008 a 2022? La respuesta es sí. Puede cargar tantas instancias como necesidad ustedes tengan. Yo en ambientes productivos he llegado a ver hasta 6 instancias cargadas en el mismo y he visto ahí cargadas en el mismo consola y utilizadas. Entonces, no ha habido problema con respecto a eso. Entonces, sí, pueden tener todas las instancias que ustedes quieran en las versiones que se requieran, ahí cargadas previamente para poder manejar. Tenemos una preguntita más. La última sería, dice, SQL Server se licencia por instancia requiriéndose al menos una instancia origen y una distinto. Sí, tenemos manejo de licenciamiento por instancia como tal. En Postgres, si ustedes lo vieron, cargamos una licencia la cual nos permite gestionar la instancia origen y la instancia destino. Eso también tendríamos el licenciamiento de las instancias como tal, como SQL Server propiamente o como Postgres, en este caso que es gratuito, no tiene licenciamiento, pero a nivel SQL Server todo quería manejar el tema del licenciamiento de SQL para el manejo de este producto. Y la última, me dice José Luis, si son ambos motores, tanto en el sitio principal como el secundario, en estado activo, ¿eso requiere decir que tengo licencias de motores de SQL? Sí. Efectivamente, yo tengo que manejar las licencias de los motores de SQL para los dos sitios alternos, porque tenemos dos motores activos como tal. Entonces hay que manejar ese licenciamiento respectivamente. Lo que nos está ayudando DBVisit es para la replicación de la información que tenemos entre uno o dos sitios o los sitios que requeramos, cargándole ahí porque se licencia la instancia. Entonces sí, se requiere una licencia para cada uno de estos sitios para el manejo de la información y de las bases de datos. Bien, entonces, de mi parte, ha sido un placer haber pactado con ustedes estas horitas. Disculpen que nos hemos pasado unos minutitos, pero teníamos bastantes preguntas del producto. Estamos a las órdenes para cualquier tema de cotizaciones y demás. Con mucho gusto les responderemos a la mayor brevedad del caso. Mi nombre ha sido Renato Jiménez. Los esperamos en nuestro siguiente webinar. Que tengan una excelente tarde. Pasen muy bien. Hasta luego.